Bon dia y bienvenidos a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia al primer café científico de esta temporada, Nutrició, Cuidar el cos y el teu cervel, en donde, entre otras muchas cuestiones, dialogaremos con nuestros ponentes y todos vosotros y los que nos estáis siguiendo en redes sobre los efectos que la dieta tiene sobre nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Este café es muy especial para nosotros, el Centro de Regulación Genómica, por varios motivos. El primero, obviamente, por el lugar donde nos encontramos, ya que es la primera vez que venimos a un mercat, el Mercat de les Corts, por lo cual queremos agradecer al Instituto Municipal de Mercats de Barcelona por la oportunidad de dejarnos sus instalaciones para este café. El segundo, porque es el primero que también hacemos en streaming. O sea, ahora mismo podéis también seguir por Facebook Live, por YouTube y por Periscope, o sea que, bueno, sonreíd que estáis en el aire. También es especial porque, bueno, es el primer café científico de esta temporada. Y, bueno, pues como decía, queríamos dar las gracias al Instituto Municipal de Mercats de Barcelona, a la Fundación Española de la Ciencia y de la Tecnología y al Ayuntamiento de Barcelona por permitirnos estar aquí. Como mencioné brevemente, en este café pues hablaremos sobre los efectos de la dieta, de la nutrición puede tener sobre nosotros, pero intentando salir un poco del enfoque convencional y mirando también, porque obviamente todos cuando pensamos en nutrición, pues pensamos en sobrepeso, pensamos en enfermedades cardiovasculares, es decir, los efectos que puede tener sobre nuestro cuerpo. Pero también se está viendo que lo que comemos afecta a nuestro cerebro, o sea que en cierta medida somos lo que comemos. Entonces es muy importante. El mensaje que queremos transmitir es que es muy importante mantener una dieta equilibrada, no solo por nuestra salud física, sino también para ayudar a nuestro cerebro a funcionar mejor. Entonces, como decía, ya antes de empezar, pues lanzo esta pregunta. ¿Somos lo que comemos o no? ¿Por qué utilizamos este formato? Utilizamos este formato porque en los cafés científicos queremos ir más allá de lo que es una presentación convencional, en donde nuestros ponentes hablen, nos iluminen con su sabiduría y ya está. No, aquí lo que queremos es que también vosotros, los que estáis aquí presentes y los que estáis en nuestras redes, en Facebook y en Periscope y en YouTube, pues lancéis vuestras preguntas, reflexiones y entre todos nosotros construyamos un espacio de diálogo para pues también hablar de los aspectos que más os interesan a vosotros, no lo que a lo mejor los científicos consideramos que pueden ser los más interesantes. Las presentaciones pues bueno, serán en castellano y en catalán, vosotros podéis hacer vuestras preguntas también en los dos idiomas. Y bueno, esto para los que estáis aquí, pues si observáis, tenemos aquí en el lateral unas mesitas con zumos, aguas, cafés, entonces bueno, bocadillos, entonces en cualquier momento podéis levantaros, serviros y disfrutar de otra presentación. Perfecto. Vale, también os quiero explicar qué son estas hojas que os encontrasteis en las sillas. La primera pues es un cuestionario con una breve evaluación porque nos interesa mucho saber vuestra opinión sobre el café una vez haya finalizado. También hay otra hoja en donde os pedimos vuestros datos por si queréis recibir más información de otras actividades de divulgación del Centro de Regulación Genómica. Y por último, pues tenemos aunque estamos en un mercado y es un espacio público, pues nos gustaría que también firmaseis una autorización para que podamos utilizar vuestra imagen, porque este vídeo va a ser grabado y también lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, con lo cual quedará allí presente. Entonces, si hay alguien que por cualquier motivo no quiera salir, pues bueno, si nos lo puede decir, lo tenemos en cuenta a la hora de la filmación. Y bueno, ya sin más dilación, pues paso a introducir a nuestros ponentes. El primero será el doctor Hilario Di Toma, que es investigador en el Laboratorio de Neurobiología Celular y de Sistemas del CRG, en donde lo que hacen, entre otras muchas cosas, es estudiar la relación entre una dieta obesogénica, o sea, una dieta pues muy rica en grasas, en calorías, energética, y posibles efectos que tenga en el cerebro. En este caso, de momento, si no me equivoco, el estudio está hecho solo con ratones, pero bueno, supongo que en el futuro la idea es ir más allá. Nuestra segunda ponente será la doctora Mónica López, que es investigadora en el Departamento de Psiquiatría y Psicología de Niños y Adolescentes en el Centro Médico Erasmus de Rotterdam, en Holanda, y también colaboradora del Instituto de Salud Global de Barcelona. En su caso, ella también nos habla de la relación entre dieta y cerebro, pero en su caso centrándose en cómo nuestra alimentación puede afectar al desarrollo de algunas de nuestras capacidades cognitivas. Y por último, nuestra tercera ponente, la doctora Rosa Casas, que es coordinadora científica del Grupo de Investigación Riesgo Cardiovascular, Envejecimiento y Nutrición en el Centro de Investigación Biomédica CELLEX, perteneciente a IDIBABS. Ella, digamos, que nos aportará quizá a lo mejor la visión un poco más
clásica que tenemos de nutrición, entre la relación entre dieta y determinadas dolencias. Pues ya, bueno, sin más, pues empezamos. Bienvenidos a los tres. Y Hilario, cuando quieras, adelante. Ok, gracias por venir a todos. Como ha dicho, yo trabajo en el CRG y nuestro laboratorio de verdad no es un laboratorio de nutrición, es un laboratorio que estudia el síndrome de Down. Creo que lo conocéis, es la disabilidad intelectual más común, genética. Y entonces, ¿por qué hemos hecho ese estudio en la nutrición? Es porque en el síndrome de Down no hay solo el problema de la disabilidad intelectual, pero, por ejemplo, habéis visto algunas veces algún individuo con síndrome de Down. Muchas veces son tienen sobrepeso hasta a poder ser obeso y también tienen muchos problemas de inflamación. Y se ha visto que la cognición, la inflamación y el tener sobrepeso están relacionados. Esto porque los adipocitos, cuando hay muchos nutrientes, empiezan a producir una serie de citoquinas inflamatorias que se llaman adiponectinas, por ejemplo, adipoquinas, que pueden tener efectos y subir la inflamación sistémica. Y eso es, bueno, es muy importante porque como hay una correlación en el nivel de cognición, de disabilidad intelectual y el nivel de inflamación, eso es muy importante para nosotros, porque cuando pensamos en una terapia para el síndrome de Down, también tenemos que tener en cuenta que hay otros problemas y si podemos atajar todos estos problemas a la vez, la terapia es mejor. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos tenido la idea de tener estos dos grupos de ratones. Un grupo de ratones comía el pienso normal, la comida normal. Otro grupo que hemos hecho, hemos cogido en partes iguales Milka, Snickers, Mars y Bounty. Los hemos mezclado, haciendo un ruido muy feo en el laboratorio. Y hemos preparado esa comida especial, que es más sabrosa, pero ahora sí que... Era mi voz normal, porque soy italiano. Bueno, y... No, ahora ya no. Bueno, pasa nada. Y nada, esta comida la hemos puesta al lado de la comida normal. Entonces esos ratones tenían acceso libre a la comida normal o a esta comida sabrosa. ¿Y qué preferían? La comida sabrosa. Y bueno, en un mes se han puesto un poco gorditos, tenían sobrepeso. Y lo que ha pasado es que antes de ponerse en sobrepeso hemos visto que había cambios en la conducta de estos ratones. Por ejemplo, hemos hecho varios tests. Por ejemplo, tú puedes tener a los ratones a ayunar por un rato y luego le pones comida. El grupo de ratones delgados, los que han recibido comida normal, a ellos no le pasa nada. Sí. Y comen... Sí, ¿Vale? Funciona. Sí. Bueno, ellos empiezan a comer un poco más rápido, pero no mucho más rápidos. Los ratones obesos sí que ellos empiezan a comer mucho más rápido, de manera compulsiva. Y entonces ya esto es un cambio. Luego, aún más sorprendente, que hemos hecho un test donde a este chocolate le ponemos la quinina, que es una sustancia muy amarga. Entonces adulteramos el sabor del chocolate. ¿Y qué pasa a estos ratones? Los ratones delgados ya no comen porque, bueno, es asqueroso ahora, es muy amargo. Los ratones obesos les da igual. Comen porque quieren comer, porque para ellos aún es chocolate. Y es como si no se dan cuenta que ahora está adulterado el pienso. Y bueno, hay muchos cambios como estos que nos dejan dar cuenta que estos ratones han cambiado la conducta. Entonces hemos pensado, a ver qué pasa en el cerebro, porque si un cambio de conducta, seguro que es también un cambio en el cerebro. Y hemos visto tres regiones cerebrales que son muy importantes en el sistema de recompensa y en el metabolismo. Uno es el hipotálamo, que es el centro de regulación del peso corporal, por ejemplo, que nos dice de comer porque necesitamos energías, por ejemplo. Y luego hay el centro de la motivación. Y hay muchas regiones del cerebro. La que hemos elegido nosotros por ese estudio eran el córtex frontal y el striatum. Estas regiones nos dan la motivación para comer, ¿no? Por ejemplo, la comida nos gusta y entonces comemos.
Y es muy importante que haya un balance entre los dos centros del cerebro, porque tenemos que comer por energías, tenemos que tener la motivación, pero si no hay balance, como nos gusta comer, podemos comer demasiado más de lo que necesitamos. Y entonces hemos visto que examinando la expresión génica, ¿sabéis qué es la expresión génica? Todas las células son hay el ADN en todas las células y las células tienen en teoría el mismo ADN, todas las células de nuestro cuerpo, pero hay células distintas. ¿Por qué son distintas? Porque cada célula lee genes distintos del ADN. Y entonces la célula del hipotálamo tiene que leer determinados genes con determinados niveles. Las células del estriadum del córtex frontal, otros genes, y así. Y entonces hemos visto cómo se expresaban estos genes, y hemos visto que había algunos genes, por ejemplo, en el hipotálamo, que es el centro de regulación de la saciedad, del metabolismo, que correlacionaban con el peso, por ejemplo. Por ejemplo, había un gene A que más el ratón tenía sobrepeso, más se expresaba. Un gene B, por ejemplo, al revés, que más el ratón tenía sobrepeso, menos se expresaba. Y lo mismo pasaba en la frontal cortex, pero en el estriado, pero por genes que correlacionaban esta vez con el nivel de compulsividad medido de esos test que hemos dicho antes, como el libre access, el acceso libre, la adulteración con quinina, esos test correlacionaban con otros genes en estas regiones. Y entonces hemos visto que además estas regiones estaban conectadas entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que muchos genes que se expresaban más en el hipotálamo, en el córtex frontal, en el estriadum, tenían expresión opuesta. Y todo eso se expresaban en una manera regulada. ¿Cómo se podía regular esto? En el ADN hay regiones que hemos detectado, que muchas de esas ya se conocen y se llaman Topologically Associated Domain. Son dominios topológicamente asociados, algo así. Son trozos del ADN que contienen unos genes que se expresan de manera similar porque están en el mismo trozo. Pero este trozo del ADN en el hipotálamo se expresaba de una manera, en el estriadum de otra manera. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos construido una red con todos estos genes. Hemos visto los genes que cambian asociados a esta dieta sabrosa de chocolate. Y ahora tenemos una red que ponemos en futuro atajar para pensar, por ejemplo, una terapia para la obesidad. Porque, claro, es fácil decir de parar de comer, pero si ya tu conducta cambia y tú necesitas de comer, se llama snack behavior, no comer solamente cuando hace falta, pero también en el medio del día, o comer solo para comer, ¿no? Porque necesitas, para recuperar este balance tenemos que recuperar esta red. Y entonces, la importancia de este estudio es de haber detectado esta red, de haber visto que la comida puede afectar el cerebro en partes distintas del cerebro y de manera distinta, y que toda esta coordinación entre los genes es muy importante. Hemos visto también otra cosa, es que los cambios en los genes no son todos iguales. Antes se pensaba de detectar el gene principal, ¿no? El gene que cambia más para cualquier terapia y atajar este gen. Pero hemos visto que no es la cosa mejor que hacer, porque también hay muchos genes que cambian poco de manera coordinada, pero estos en nuestro estudio son los que más correlacionaban con las variables de peso, las variables de compulsividad. Entonces, si vemos, este gene cambia de 10 veces, vamos a atajar esto. A lo mejor esto no va a ser efectivo porque hay 100 otros genes que cambian poco en una red, todos conectados, y hace falta atajar estos genes para que una terapia sea efectiva. Entonces, eso más o menos es lo que hemos descubierto. Y bueno, para nosotros ha sido muy chulo de descubrir que lo que comemos va a afectar de manera tan específica, por ejemplo, el hipotálamo, que sabemos que es importante para la regulación del peso corporal, los genes correlacionaban con el peso del animal.
en el centro de recompensa, cortes frontales striatum, estos genes correlacionaban con la conducta del animal. Y bueno, estos abren nuevas fronteras por las terapias. Y esperamos que un día pueda ser útil. No, Sí. las preguntas, Después. primero vamos a hacer las presentaciones paso de la los palabra. tres. Vale, muchas gracias, Hilario. Pues ahora damos el ¿Vosotros? paso a Mónica. Micrófono, bueno, habla. Hola? Sí. Hola? Vale. Puc Sí, començar cuando ja? quieras, sí. Doncs, bueno, jo sóc la Mònica López, sóc investigadora a Rotterdam, al Centre Mèdic Erasmus. Llavors, allà estic fent una recerca sobre desenvolupament del cervell amb tècniques de neuroimatge. Però he estat molt de temps treballant a l'Institut de Salut Global de Barcelona, en el grup de Jordi Julbert, que ell té una línia de recerca sobre nutrició i neurodesenvolupament. Llavors, jo en aquest grup vaig desenvolupar una recerca sobre els àcids grassos durant l'embaràs, quina relació hi havia entre això i el desenvolupament de símptomes de trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat en nens. D'acord? Llavors, jo us explicaré aquest estudi. Llavors, els àcids grassos en els quals ens vam centrar són l'omega 6 i l'omega 3, que segurament ja heu sentit a parlar. Aquests àcids grassos són molt importants pel desenvolupament del cervell. Llavors, què passa? Que el cos no té facilitat per produir aquests àcids grassos. Llavors, els hem d'adquirir de la dieta. Llavors, he aprofitat per fer la compra avui i així us ensenyo quins aliments són rics en aquests dos tipus d'omegas, perquè potser és més fàcil si veiem. Llavors, els fruits secs són rics en omega 6, o sigui, és molt important que mengem fruits secs. Llavors també aquí porto unes pastanagues i uns tomàquets, que també són molt rics en omega 6. Què més? He comprat cigrons també, que també són rics en omega 6. I llavors, l'omega 3 es troba en menys aliments, però és molt important també que els ingerim. Llavors, sobretot el peix, com el verat, és molt ric en omega 3. També el salmó, el bacallà, sí. Però també ho trobem en vegetals com els espinacs, d'acord? Vale, llavors, guardo això. Vale, llavors, com us deia, aquests aliments són molt importants pel desenvolupament del cervell. Llavors, perquè us feu una idea, entre el 15 i el 30% del pes del cervell contenen aquest tipus d'àcids grassos, o sigui, són components molt essencials en el cervell. Llavors, són importants tant per la funció del cervell com per l'arquitectura, per l'estructura. Llavors, aquests dos tipus d'àcids grassos, omega 6 i omega 3, tenen funcions diferents. O sigui, l'omega 6, per exemple, és molt important per l'activació i la desactivació de les neurones. En canvi, l'omega 3 està molt relacionat amb la generació de neurotransmissors. O sigui, són components molt importants pel funcionament normal del sistema nerviós, però tenen funcions molt diferents. Tot i això, ocupen el mateix lloc a les neurones. O sigui, comparteixen el mateix lloc en una neurona. Això què vol dir? Que han de competir. O sigui, han de competir per formar part d'aquestes neurones. Per aquest motiu és molt important que la dieta sigui equilibrada en aquests dos tipus d'omega, perquè quan normalment la nostra dieta, com us he ensenyat, hi ha més aliments que són rics en omega 6 que en omega 3, i llavors què passa? Que quan aquest desequilibri és molt gran, o sigui, quan mengem molt més omega 6 que omega 3, tenim un problema no només en el funcionament de les neurones, sinó també perquè es produeix una resposta inflamatòria. Llavors, clar,
tenim un problema si no ingerim de manera equilibrada aquests dos tipus d'omega. Llavors, l'objectiu de la meva recerca era estudiar si aquest desequilibri entre omegues durant l'embaràs tenia un impacte en el desenvolupament de TDAH, del trastorn per dèficit d'inatenció i hiperactivitat en nens. Llavors, suposo que coneixeu aquest trastorn, és el més comú, és el trastorn de neurodesenvolupament més comú en nens. Exactament 5% de nens estarien afectats per aquest trastorn i per això ens vam centrar en això. Llavors, la nostra recerca és molt diferent a la que comentava l'Hilario, que és recerca bàsica amb animals. Nosaltres fem epidemiologia, llavors treballem amb mostres molt grans de persones. Llavors s'anomena cohort, tenim una cohort de naixement a Espanya que es diu INMA, Infància i Medi Ambient. Llavors en aquesta cohort participen diferents regions d'Espanya. En aquest estudi en concret participen nens d'Astúries, Guipúzcoa, València i Sabadell. Llavors, una cohort de naixement és un grup de nens que es va seguint al llarg de la seva vida, se'ls van fent avaluacions de salut, se'ls passen qüestionaris i l'objectiu final és estudiar quins factors ambientals, entre ells la nutrició, però també del medi ambient, de la contaminació, etc. Quin impacte té això, aquests factors ambientals, en la salut dels nens, per poder trobar quines són les causes de les malalties i poder en el futur poder actuar amb això. Llavors, nosaltres, per contextualitzar una mica, l'any 2003 es van reclutar unes 2.600 mares aproximadament en aquestes regions. Llavors, unes 1.000 aproximadament se'ls va recollir mostres de sang del cordó umbilical. Llavors, en aquestes mostres es van mesurar els àcids grassos i era com un indicador de l'exposició del fetus en aquests nivells d'àcids grassos. Llavors, en els 4 anys i els 7 anys es van passar uns qüestionaris a pares i mestres sobre TDAH, sobre símptomes de TDAH dels nens, als 4 i als 7 anys. Llavors, això va ser en un total de 600 nens. O sigui, que estem parlant de mostres grans i estem parlant de població general. O sigui, no estem parlant de nens diagnosticats amb el trastorn, sinó de prevalença de símptomes a tota la població. És el nostre objectiu d'estudi. I llavors això, vaig ja directe a la conclusió. Vam trobar que com més alta era la proporció d'omega 6 en referència a omega 3, més símptomes de TDAH mostraven els nens als 7 anys. O sigui, com més desequilibri, com més omega 6 i menys omega 3, això estava associat amb més símptomes de TDAH. I llavors, les implicacions, jo el que dic sempre és la recomanació seria augmentar el consum d'omega 3, perquè normalment és el que és més baix. Però no vull dir que es disminueixi el consum d'omega 6 perquè és molt important també. Jo crec que s'hauria d'augmentar una mica més el d'omega 3 per equilibrar una mica més, però sobretot en dones embarassades, que és quan el fetus és vulnerable. Però en general sería una recomendación para tothom. Y ya está. Muy bien, muchas gracias. Vale, pues ya damos paso a nuestra última ponente, a Rosa, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Yo soy Rosa Casas, como me han presentado, estoy como coordinadora en el laboratorio del grupo de riesgo cardiovascular, nutrición y envejecimiento del CELEX, que está ubicado dentro del Hospital Clínic de Barcelona. Y a nosotros, igual que en el caso de Mónica, también nos dedicamos a temas epidemiológicos. Uno de los estudios más grandes llevados a cabo en nuestro país ha sido justamente la prevención con dieta mediterránea, el estudio PREDIMED. Y es en este estudio en el que yo me voy a centrar
¿vale? Para poderos explicar un poco qué es lo que hacemos, aunque ahora mismo también estamos implicados en otros muchos tipos de estudios, donde también estamos trabajando con madres embarazadas y estamos viendo el efecto de la dieta mediterránea justamente en el crecimiento del feto, ¿vale? Ya sabéis que la principal causa de muerte en el siglo XXI justamente es la enfermedad cardiovascular, ¿vale? En este sentido, cada vez hay mayor número de estudios que intentan explicar las diferencias que se pueden observar entre los países, por ejemplo, del norte de Europa y del sur de Europa. Es decir, aquellos países, por ejemplo, como Polonia, Inglaterra o escandinavos, tienen una prevalencia en cuanto a enfermedad cardiovascular mucho mayor que aquellos que se encuentran en el sur, como España o Portugal o, por ejemplo, Francia, ¿vale? También debemos incluir aquí a China por la parte de abajo o Estados Unidos por la parte superior, ¿vale? E intentar explicar el por qué las diferencias observadas entre estos países no es fácil, ¿vale? Esto nos lleva a, por un lado, hablar de una parte genética, pero la parte genética no lo explicaría del todo, con lo cual tiene que haber algo más. Y ese algo más es justamente lo que nosotros hablamos como hábitos de vida, ¿vale? Estos hábitos de vida es lo que incluiría la dieta, pero una dieta que ya veremos que es semi-vegana, una actitud positiva ante la vida, un entorno social y familiar adecuado, actividad física constante, pero también es muy importante el no tener hábitos tóxicos, como por ejemplo el fumar, ¿vale? Centrándonos ya en la dieta y de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, fijaos que la OMS viene a decir que la dieta juega un papel fundamental en la prevención de muchas de las enfermedades crónicas de carácter no transmisibles. ¿Qué es esto? Pues la hipertensión, la diabetes, el cáncer, la enfermedad cardiovascular, las enfermedades que conocemos hoy por hoy, ¿vale? De hecho, han salido estudios, metaanálisis que han mostrado cuando intentan explicar qué carga conlleva cada una de los diferentes factores en la aparición de estas enfermedades, la que aparece siempre en primera posición es la dieta. Después vais a poder encontrar otros factores como la hipertensión, el hecho de fumar, el hecho de tener diabetes o incluso el hecho de beber bebidas alcohólicas, ¿vale? Pero siempre en primera posición la dieta. Por tanto, la dieta juega un papel fundamental en la prevención de muchas enfermedades. Tanto es así que se ha podido comprobar que la dieta mediterránea, más concretamente la que tiene la mayor evidencia científica hasta el momento, porque claro, hablar de dieta, ¿qué dieta? ¿No? Porque nos bombardea que si la dieta vegana, la dieta semivegana, que si la dieta paleolítica. Pues bien, recordad que nosotros tenemos, gracias a Dios, una dieta muy saludable, que es la dieta mediterránea, y que de alguna manera la estamos perdiendo. Esta dieta mediterránea no solamente hace referencia al patrón de dieta, ¿vale? Sino que es lo que comentábamos antes, es un patrón de vida, ¿vale? Es un estilo de vida, es un entorno social, una manera de comer, de estar en mesa y en familia, el hecho de realizar ejercicio físico, la manera de cocinar, ¿vale? Es mucho. En este sentido, claro, cuando hablamos de dieta mediterránea, nosotros nos imaginamos, ¿no?, lo que sería el mar Mediterráneo, que incluiría pues todos los países del entorno, ¿no? Que si Francia, España, Turquía, el norte de África. Pero, ¿y si os digo que la dieta mediterránea rompe fronteras y se va más allá? Es decir, hoy por hoy sabemos que en los paralelos 40 y menos 40, es decir, países como Chile o incluso California, que es una ciudad, o Japón, incluso Sudáfrica, pues tienen cierta similitud con el patrón de dieta mediterránea, ¿vale? Por el consumo de frutos secos, por el consumo de aceite de oliva, por el consumo de vino, ¿vale? Debemos recordar que en la dieta mediterránea nosotros promovemos el consumo de vino, es decir, el vino es un alimento más, ¿vale?
este vino que es tan controvertido en los últimos tiempos, que han salido muchísimos estudios que vienen a decir que ni la copita de vino. Bueno, nosotros aquí diferenciamos entre entre bebidas fermentadas y propiamente destilados, ¿vale? Pensamos que los fermentados tienen otras propiedades. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, y dado que existía mucha evidencia científica en cuanto al estudio, en cuanto a la prevención de la dieta mediterránea, pero no se había llevado a cabo ningún estudio propiamente de intervención. Es por esto que llevamos a cabo el estudio PREDIMED, ¿vale? Este estudio de prevención con dieta mediterránea. Para ello se reclutaron no más de 7.447 individuos, ¿vale? Estamos hablando de un estudio que está descentralizado, tenemos gente que se ha reclutado en Cataluña como en Navarra o en la zona de Andalucía, ¿vale? En este sentido eran individuos, ¿vale?, con edades comprendidas entre 55 y 80 años, sanas, pero con alguna cosita. Esto quiere decir que podían ser dislipémicos, es decir, tener los niveles de HDL elevados o disminuidos de HDL, el colesterol bueno. Podían tener diabetes, en tal caso ya entraban directamente. Podía ser que tuvieran sobrepeso u obesidad o antecedentes familiares, ¿vale? Como mínimo, para poder acceder, tenían que cumplir 3 criterios, ¿vale? Son factores que a la larga pueden desarrollar diferentes tipos de enfermedades, entre ellas la enfermedad cardiovascular, ¿vale? Bien, en este estudio se randomizaron, se dividieron a los individuos en 3 grupos, unos que van a seguir un patrón de dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra, y señalo lo de virgen extra. Otro que va a seguir un patrón de dieta mediterránea con frutos secos, donde les dábamos pues almendras, avellanas y también nueces, ¿vale? Y un tercer grupo, que es lo que llamamos un grupo control, que en aquel momento, pues en la prevención de la enfermedad cardiovascular y muchas otras enfermedades, es una dieta baja en grasas, ¿vale? Las recomendaciones de la American Heart Association. Tuvieron un seguimiento medio, para que os hagáis una idea, de 5 años, y aunque los cambios no fueron muy espectaculares, me refiero a cambios en cuanto a adherencia a la dieta, pensad que les pasábamos un cuestionario inicial de 14 puntos y cada uno de ellos más o menos sacó en torno a un 8,5, este es el punto de partida, consiguiendo para los 2 grupos de dieta mediterránea sumar unos 2,5 puntos, es lo que os digo, no incrementaron mucho, ¿vale? O sea, no llegaron a los 14 puntos, pero sí que es verdad que se observó una mejoría muy grande en cuanto a diabetes, en cuanto a enfermedad cardiovascular, en cuanto a el desarrollo neurocognitivo, es decir, la dieta mediterránea tiene un efecto protector, parece que evita la aparición de enfermedades como el Alzheimer, como el Alzheimer, y tiene un efecto protector ante otras enfermedades. En este sentido, llevamos a cabo, y de hecho es el estudio más importante que hemos podido demostrar, cómo la dieta mediterránea tiene un efecto protector ante la enfermedad cardiovascular, reduciéndola hasta un 30% frente a aquellos que seguían una dieta control, ¿vale? La dieta mediterránea, si os preguntas qué es lo que es, que supongo que todo el mundo se lo pregunta, ¿no? Pues es un consumo elevado de frutas, verduras, de frutos secos y, por supuesto, un consumo algo más moderado, pero imprescindible, de lo que serían pues los pescados, fundamentalmente pescado azul y pequeño. ¿Y por qué pequeño? Para evitar todo el problema de la contaminación por metales pesados, ¿vale? Ya a nivel de consumo más moderado, que deberíamos restringir un poquito más, sería el consumo de huevos, aunque ya está más que demostrado que se puede consumir un huevo de manera diaria, ¿vale? Que no va a incrementar los niveles de colesterol, consumo de leche y derivados,
Y lo que os comentaba anteriormente, el consumo de vino, ¿vale? Acompañando a las diferentes comidas. Con relación a las carnes rojas, pues intentar evitarlas, no quiere decir eliminarlas, esto quiere decir que consumirlas, en el caso de un adulto, porque se ha de diferenciar en la etapa de vida fisiológica en la que se encuentre cada persona, en el caso de un adulto estaríamos hablando de como mucho una vez a la semana y potenciar el consumo de carnes blancas, ¿vale? Como pues la carne de conejo, la de pavo, ¿vale? En este sentido. Y bueno, por mi parte, yo estoy esperando a las preguntas porque creo que así os podré resolver muchas, todos nosotros, porque además yo creo que tenemos mucho que ver los unos con los otros, aunque aparentemente no lo parezca, pero yo creo que sí. Muchas gracias, Rosa. Y antes de abrir el paso a vosotros, aprovechando que estoy aquí, yo me gustaría hacer una pregunta a Hilario, porque bueno, ellas dos dijeron que, bueno, que una de las principales diferencias es que ellos, bueno, hacen estudios epidemiológicos y ya están con seres humanos, tú estás con ratones. O sea, ¿esperáis que lo que estáis viendo en ratones también se vean humanos? ¿Y cuánto de lejos estaría de poder hacer este tipo de estudios en humanos? Bueno, en humano obviamente hay problemas éticos, no se puede, pero con lo que se puede hacer, un experimento tan mirado no se puede hacer, pero sí que se puede hacer estudio epidemiológico. Y bueno, en el síndrome de Down, como he dicho, ya se ha visto que hay una correlación entre la obesidad y la inflamación sistémica. Y luego la inflamación sistémica está correlacionada con el nivel de discapacidad intelectual. Y entonces esto puede sugerir que sí que hay, que lo que comemos es muy importante también por nuestro cerebro a nivel de cognición. Y bueno, hay otros experimentos que no quiero hablar porque no es tan definitivo, que enseñan cómo directamente el hecho de tener una comida sana, como decía, como se decía, de antioxidante, por ejemplo, mejora la cognición. De hecho, lo que se haya publicado en nuestro nuestro laboratorio, por ejemplo, hay un estudio en humanos de fase 2. ¿Sabe? Todos los estudios con fármacos tienen que pasar 3 estadios, fase 1, fase 2 y fase 3. Eso se ha concluido la fase 2 y se ha visto que el grupo de individuos con síndrome de Down que asumen de manera diaria un extracto del té verde, que es un polifenol que se llama EGCG, epigalocatequina gallate. Esta epigalocatequina tiene un efecto positivo en la cognición. Hay una manera de medir con cuestionarios y con algunos, maneras de medir el nivel de discapacidad intelectual en síndrome de Down. Es un test que es aprobado de la comunidad científica y todo. Y muchos puntos de estos tests mejoran después de 3 meses de este tratamiento diario con ese extracto del té verde. Y esto se ha publicado en Lancet Neurology, que es una revista muy conocida. Y bueno, eso promete mucho. Esto es un extracto del té verde, no es que ellos bebían té, porque la concentración era mucho más alta. Correspondía a beber como 8 tazas de té al día. Y además, estudios paralelos en ratones han visto que esto tenía efectos solo con ratones que ya tenían la discapacidad. Entonces, si el ratón no tiene discapacidad, no tenía efecto el consumo excesivo de té verde. Entonces, también si esto solo había efecto en este grupo de ratones ya comprometido y en estos pacientes ya con el síndrome de Down, sugiere que sí que la alimentación también en humanos puede influir mucho. Vale, pues cuando queráis, pues es vuestro momento. Sí, te pasamos el micrófono. No tengo ya. Un segundito. Hola, buenos días.
Buen día. Yo tengo que decir que hoy ha sido el café más científico que he tomado en mi vida. Es verdad, por lo tanto me ha sabido buenísimo. No sé los efectos en el cerebro. Espero que sean buenos. Mi pregunta es con referente al doctor Hilario, y perdone que te tutee. Yo una pregunta es la obesidad, las ganas de comer y en concreto la obesidad mórbida. ¿Es una enfermedad del cerebro o no es una enfermedad del cerebro? Porque cuando haces una pregunta y dices, esta persona está muy gruesa, te dicen, es porque come mucho. Y yo me pregunto, si come mucho es por algo, es porque en el cerebro pasa algo. ¿Me lo puedes explicar? Claro, sí, como he dicho, hay muchos centros de regulación de la hambre, por ejemplo, en el cerebro. ¿Y por qué hemos elegido el hipotálamo, el corte frontal del striatum? Porque es importante el equilibrio entre estas regiones. A lo mejor al principio es algo que la persona puede ser culpable, ¿no? Porque al principio tú comes por el entorno, ahora somos más sedentarios, la comida es muy fácil, ¿no? Los antenados tenían que cajar los animales, ¿no? Y ahora podemos solo ir al mercado y comprar y comer. Y bueno, a lo mejor al principio esto es algo que podemos decidir, ¿no? Porque comemos, pero luego el equilibrio se rompe de alguna manera. Y el hecho que hemos visto que en el cerebro hay cambios y hay genes que cambian con esos, que siguen esta conducta, ya no podemos decir que la comida, especialmente la comida sabrosa, es como una droga al final, ¿no? Es una adicción. De hecho, es una enfermedad del cerebro multisistémica, porque también el problema es de los adipocitos que empiezan a producir estas adipoquinas y hay mucha inflamación sistémica, pero todo eso está conectado. Al final sí que se puede tratar de la misma manera que se tratan los adictos, ¿no? de drogas, porque el chocolate, sobre todo, como tiene también la componente sabrosa, aún más, ¿no? En el laboratorio tenemos esta comida con chocolate, con esos 4 chocolates que os he dicho, y también tenemos una high fat diet, como una comida rica de grasa, pero sin la componente sabrosa, es grasa. Y ya estamos intentando de ver si hay diferencias en el cerebro con esas dos. Con frecuencia se oye y se dice que cuando uno está muy grueso, y en concreto hay un caso últimamente que han operado, creo que en Sevilla, un señor que pesaba 300 y pico kilos, que sale esto, se dice que una solución, y es posible, es cortar el estómago, acortar el estómago. Ahora, si es una enfermedad del cerebro, ¿tú no crees que también el neurólogo tendría que intervenir para ver qué es lo que pasa en el cerebro? Porque si el cerebro me dice que tengo que comer y me cortan el estómago, me cortan un trozo, no me quitan las ganas y vaya problema. No sé, bueno, sí, yo creo que en futuro se tiene que pensar especialmente también a esta componente de adicción y tratar el cerebro. Y también es verdad que la grasa envía señales al cerebro, entonces están conectadas. Es una enfermedad multisistémica. Y sí, estoy de acuerdo con esto. Sí. Sí, claro, podéis intervenir, o sea, en cualquier momento, sí, estará bien. Bueno, yo soy psicóloga y bueno, sí, y yo pienso que más que el neurólogo tendría que ir al psicólogo esta persona. No, bueno, simplemente pero que porque pienso que es importante lo que ha dicho de que tiene que haber tiene que seguir una terapia para aprender a relacionarse de nuevo con la comida de una forma saludable. Y es súper importante porque si no, por mucho que reduzcas el estómago. Eso que el operador corte. El doctor, el operador, si el sí. tema del cerebro, el psicólogo, el neurólogo no interviene o el dietético, pues claro, no soluciona el problema, claro, ¿verdad? Vuelve a aparecer, sí. Vuelve a aparecer, y menudo martirio, ¿eh? Una persona que le cortan el estómago y continúa teniendo hambre y el estómago no admite, es como una droga, ¿eh? Claro. Peor que una droga. Sí, vale, sí. Gracias. ¿Eh?
comentando también, y en relación a lo que comenta Mónica, sí que es verdad que hay que diferenciar dos tipos de hambre, el hambre fisiológico y el hambre biológico, ¿vale? El hambre biológico es aquel hambre que como lo que me den, porque tengo tanta hambre que me da lo mismo que me den un plato de lentejas que me den un plato de cocido. Y en cambio el hambre fisiológica es justamente todo lo contrario, es decir, es el comer por comer, ¿vale? Y entonces muchas personas con obesidad, el primer hambre biológico ya no lo tienen, lo han perdido, ¿vale? Y entonces es ahí el que les cuesta muchísimo el poner esa barrera. De hecho, he de destacar un tema, y es que en nuestro organismo hay muchísimos neuropéptidos que están relacionados con, bueno, que estarían controlando el tema del apetito, ¿vale? Y estarían inhibiéndolo, mientras que solo hay uno que lo activaría, que sería la grelina, justamente procedente del estómago, ¿vale? Es muy interesante pues hablar, por ejemplo, de la leptina, que es el hambre a largo plazo, pero también hay muchos otros como el neuropéptido Y y etcétera. Que nosotros tenemos dos cerebros, de lo que se habla mucho, el cerebro de arriba y el cerebro de la microbiótica. Sí, la microbiota. Por lo tanto, me alegro mucho que hayas dicho que tenemos dos cerebros. Primero agradecer a los ponentes por haber expuesto sus estudios. Tengo una pregunta para cada uno de los ponentes. Primero, para el referente al estudio con ratones. Los ratones obesos que comían chocolate adulterado, Sí. ¿se les liberaba dopamina en el cerebro o no? No, eso no lo hemos visto, pero es muy interesante, sí, porque esto, como he dicho, es ese sistema de la recompensa que se llama, que tú puedes comer porque tienes hambre, quieres comer porque te gusta la comida. Pero el hecho que estos ratones seguían comiendo la comida adulterada es como la señal que algo se ha roto en este equilibrio, ¿no? Que ya comen, pero sin recibir este feedback positivo, esta recompensa, porque no era amargo, ¿no? Entonces sí que sería interesante también, porque en estas regiones, como el striatus y el frontal cortex, producen un neurotransmisor que se llama dopamina y bueno, sí, que sería interesante mirarlo porque para ver qué pasa, si esa dopamina se está produciendo lo mismo y ellos también, si no hay una componente sabrosa, están, ¿sabes?, pensando que sí que es aún, que el sabor es aún bueno o no. Sí, eso sería muy interesante, pero no lo hemos visto, no te puedo contestar a eso. Vale. La segunda pregunta es en referente al estudio del omega. Yo cuando has empezado a hablar de los alimentos que contenían omega 3, me he planteado qué concentración, quiero decir, los alimentos que contienen omega 3 tienen una concentración alta, baja, en su mayoría, por ejemplo las espinacas, ¿tienen una concentración alta en omega 3 o no? Sí, bueno, yo lo que he hecho es mirar qué alimentos tienen más omega 3 y son estos. Pero bueno, ¿qué quieres decir? Que, por ejemplo, ¿cuántos habría que comer para llegar a los requisitos? Sí, algo así. Es difícil. Sí, yo no te sabría responder, la verdad. El riesgo de pasarse. Uno se puede pasar, comer demasiado omega 3 y ¿qué pasa si son más de los omega 6, por ejemplo? ¿Hay riesgo de comerlos demasiados o estamos tan lejos de...? Yo desde mi punto de vista, de verdad que no te sé responder muy bien, pero yo pienso que no, o sea... No, eso no hay un valor límite que sea negativo. Lo importante de los omega 3, omega 6 es mantener siempre una relación de un ratio 1:2, es decir, 1 para el omega 3 y 2 para el omega 6. Es muy difícil que por mucho que te atiborres a omega 3 llegues a sobrepasar los omega 6, ¿vale? Porque se trata de mantener un equilibrio entre el efecto antiinflamatorio que te lo daría el omega 3 y el efecto, digamos, más proinflamatorio. No con esto estoy diciendo que el omega 6 sea proinflamatorio, pero sí que tiene más tendencia a proinflamatorio y protogénica. No me sale la palabra. Trombogénica, ¿vale?
Que provoca trombos. la producción de trombos. Entonces, Trombos, trombogénica. Entonces, ya te digo, que puedes comer, o sea, por ejemplo, las nueces son una fuente magnífica de omega 3, al igual que el pescado azul, lo que os comentaba anteriormente. Entonces, es importantísimo incluir en la dieta frutos secos y sobre todo pescado azul. Y una cuestión, Cada día no, como mínimo se recomienda un consumo de pescado como 3-4 veces a la semana y como mínimo una de esas raciones debería ser de pescado azul. por ejemplo, o sea, ya que estamos hablando de los omega 3, omega 6, estos complementos alimenticios que son las cápsulas, en plan de, pues tómate las cápsulas de omega 3, de omega 6, ¿sirven para algo o son simplemente...? Aquí os puedo contestar. Sí, pero... A ver, es Espera, que, Rico. por ejemplo, yo tengo niños con TDAH y lo que te dicen, algunos y otros dicen que no sirve de nada, es que les des complementos alimenticios con omega 3 y 6 con un 70% de DHA porque si no, no Sí. sirve. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Hay estudios al respecto? A ver, hay muchos estudios que se están haciendo pues esto con extractos y la efectividad de un extracto no es la de un alimento. ¿Que es es decir, mayor o menor? Normalmente es menor o Es incluso menor. nulo O sea, mejor la Los nuez betas, ¿no? que, Por que, eso. que propiamente el extracto en Que sí. se absorbe mejor, ¿no? El tema de problema de la absorción. absorción. También hemos de pensar que el alimento en sí no está constituido por un solo componente, son Tiene muchos más. factores. Vale. Y entre esos muchos factores pues pueden haber otros, no solo el omega 3, sino otros compuestos bioactivos que puedan fomentar y que sean ayudar. como coadyuvantes, como que favorezcan. Exacto. Y otra cosa, en relación al TDAH también se ha hablado, bueno, a mí me han dicho que el azúcar es súper, súper malo, ¿no? Que Es tendría que excitante. restringir, bueno, porque no sé si incrementa el nivel de actividad o El Sí, azúcar. no sé qué es relación excitante. tiene. Es excitante. Claro, sí, ¿no? Entonces, pero para cualquier persona es malo el azúcar. Bueno, es lo que te iba a comentar, digo, el azúcar ya no solo en el TDAH, sino en cualquier tipo de enfermedad. Es una de las cosas que deberíamos intentar evitar y que, desgraciadamente, en la mayoría de los alimentos está oculto e ingerimos más azúcar del que deberíamos. ¿Vale? A excepción si no tienes que ir a correr la maratona, ¿no? Claro, No tienes que porque te utilizar lo quemas. tanto, porque si no... Él tenía otra pregunta, otra creo. El pregunta. azúcar, también. hablas del azúcar refinado o de Cualquier tipo Cualquier de azúcar, tipo. todo lo que se llame azúcar. O sea, cuando no, hidratos No. se convierte en azúcar. hay que Pero diferenciar. no hablas de estos. Hablamos del azúcar libre, ¿vale? Vale. Entonces, una cosa son los carbohidratos, de los cuales podemos tener polioles, podemos tener azúcares libres, es decir, la sacarosa propiamente, ¿vale? O dextrosas y etcétera. Y estos son los que realmente debemos evitar y es lo que nos enmascaran en la mayoría de los productos. ¿Vale? Vale, o sea, ni azúcar blanco, ni integral Ni de caña, na- ni de- miel. Tampoco, ni la melazas. miel tiene, o Ni sea, la sirope miel de es agave. pura, el 95% de la miel, 99% es puro Vale, azúcar. o sea, ningún endulzante. Vale, tenías Eso tú no una lo pregunta sabía más. yo. Sí. No, La nata, es azúcar, es azúcar puro. Mi última pregunta es en referente al estudio sobre la dieta mediterránea. Si no me equivoco, habían 3 grupos, uno de control, uno de frutos secos, que se había aumentado en su dieta frutos secos, y el último aceite de oliva virgen extra. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es en cuál de los 3 grupos ha habido una mejora mayor, es decir, entre los frutos secos y el de oliva virgen extra. Mira, lo que está claro es que los dos grupos que siguieron dieta mediterránea fueron los que mejor, o sea, los que más mejoraron, o sea, los que mejoraron más, ¿vale? Ahora bien, compararte entre los frutos secos y aquellos que seguían o estaban suplementados con aceite de oliva depende. Por ejemplo, te puedo decir que para la aterosclerosis, ¿vale? Que es la acumulación de lípidos y la formación de una placa a nivel de carótida, ¿vale? Te puedo decir que los frutos secos se observó una regresión, es decir, la gente parecía que
este proceso aterosclerótico lo revertía. Sin embargo, en el cáncer de mama pudimos comprobar que el consumo de 5 cucharadas de aceite de oliva pueden prevenir la aparición del cáncer de mama. Entonces, no te puedo decir que uno sea mejor que el otro, sino que... Es decir, o sea, afectaron como a diferentes cosas, ¿no? En algunos casos iban a la par y en otros casos pueden afectar de manera diferente a la enfermedad. Sería interesante mirar, ¿sabe? Un grupo conjunto con frutos secos y... Sí, lo que pasa es que... aceite extra virgen, ¿no? Claro. Sí, lo que pasa es que al final no demos... O sea, nosotros no creemos... Por un lado sí creemos que tienen propiedades muy interesantes cada uno de estos alimentos por separado, pero creemos en la dieta como tal. Es decir, la dieta tiene un gran contenido en antioxidantes. Entonces, puede ser que la propia dieta, debido al alto contenido en fitosteroles, consumo de vitamina A, vitamina C, ácido fólico o minerales, pues esté contribuyendo de alguna manera a la mejora de, ¿vale? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, los frutos secos, pues todo el tema de inflamación lo disminuye, pero el aceite de oliva tiene muchísimas propiedades asociadas a muchísimas enfermedades, ¿vale? ¿Y cómo sabéis que previene el cáncer de mama? Bueno, porque lo que hacemos es que en este estudio hacíamos un seguimiento y seguimos haciendo un seguimiento de los eventos importantes que haya podido tener esa persona, es decir, pues infarto agudo de miocardio, aneurisma cerebral, esto a nivel de enfermedad cardiovascular, o en el caso del cáncer, pues los diferentes cánceres que haya podido tener, o incluso la muerte, ¿vale? Y entonces simplemente se hacen asociaciones estadísticas, ¿no? De ver pues aquellas personas que seguían una dieta mediterránea pues tienen mayor o menor incidencia respecto a... ¿Y cuántos años lleváis? Sí, lo hemos hecho con un seguimiento medio de 5 años, ¿vale? Pero estamos en ello, aún seguimos y seguimos visitando a aquellas personas que participaron en el estudio. De hecho, estamos viendo concretamente ahora lo que es el efecto legado, es decir, de qué manera... no solamente yo como individuo cambio mis hábitos, sino cómo el cambiar mis hábitos afecta a mi entorno. Es decir, si yo, mujer, tengo mi marido, pues posiblemente mi marido acabará comiendo lo mismo que coma yo, o a mis hijos. Pero una puntualización, o sea, cuando hablas de que hay la dieta mediterránea pues es beneficiosa para el tema cáncer de mama, o sea, estamos hablando de que es como un complemento, o sea, esto no quiere decir que la dieta mediterránea vaya a curar el cáncer de mama, sino que tendrías que seguir tu tratamiento. Nada. Claro, previene la aparición. Sí, no, previene la aparición. Estamos hablando en todo momento de la prevención. Prevención. Que no significa que luego no aparezca. Exacto, tampoco. ahí es Hay muchos factores. Y son correlaciones al final. Sí. Tampoco hay un superalimento que diga, no, tómate esto porque no te va a prevenir de la aparición de tal enfermedad. Eso tampoco. Hola a todos. Hola. Primero, daros las gracias por estar aquí, al CRG también por la organización. Yo quería tirarte un pelín de la oreja porque me parece un poco irresponsable fomentar el consumo de vino, porque el vino no deja de ser un tóxico, es alcohol, y la Organización Mundial de la Salud hace ya bastantes años que dijo que alcohol cuanto menos mejor, y eso incluye el vino. El vino es mutagénico para las células, entonces, y está relacionado con el cáncer de mama. Estás diciendo que la dieta mediterránea, los frutos secos, no me acuerdo ahora mismo cuál ha sido, si la de frutos secos, ¿no? No, o la de aceite de oliva, bueno, da lo mismo. Pero, por favor, dejemos de decir que el vino es saludable, porque no es saludable. Está más que comprobado. A ver, Y la dieta mediterránea... Es posible que los beneficios que se vean por el consumo de vino moderado sea porque esa persona es moderada en todos sus hábitos. Es decir, no hace un ejercicio moderado, hace un consumo de todos los alimentos moderado y es probable que sea por eso, porque se vea un beneficio de un consumo moderado de alcohol. Pero no es por el alcohol, ni por los polifenoles del alcohol, ni por nada. O sea, hay que tener mucho cuidado porque
se siguen dando este tipo de ideas y no son verdad. Vale. Entonces, yo le sugiero a la gente que está aquí y a la gente que está en streaming que se informe, y que si queréis os recomiendo la conferencia de Julio Basulto de Es sana esa copita de vino, que hizo hace un par de semanas en Málaga, y me parece que es bastante interesante. O sea, que... Sí, a ver, lo conozco, y conozco la conferencia de Julio Basulto, igual que conozco muchos de los metaanálisis que han salido en los últimos años, hablando de los beneficios o todo lo contrario, los daños del consumo moderado de. Ahora bien, te he de puntualizar que nosotros, o sea, si hablamos de vino porque no lo consideramos propiamente alcohol. Entiéndeme, contiene alcohol, pero es una bebida fermentada, contiene otras cosas como son los polifenoles. Hemos hecho estudios en los... Sí, sí. Bueno. Sí. No, quería defender un poco para decir que se dice que es la dosis que hace el veneno, siempre. Y claro, si tú te comes un vaso de vino a la comida o un vaso de zumo de uva, es mejor el zumo de uva y tienes todas las propiedades que tiene el vino de polifenol, porque los polifenoles son de la uva, de la fruta. Es mucho mejor comer uva con la misma cantidad de polifenol del vino que vino, pero también es una manera más social, también en la comida social y todo, y un vaso de vino tenemos bastante alcohol de hidrogenasa para metabolizarlo y no es tóxico. Tú te puedes comer también 1 kilo de perejil y es más tóxico que un vaso de vino. Entiendo lo que dices perfectamente, no se tiene que fomentar porque ya estamos en una cultura que lo come demasiado. Exacto. Pero puede pasar como pasa con los niños, con los adolescentes, no comer alcohol y luego van y se comen un litro de La OMS dice gin tonic. cuanto menos alcohol mejor, y eso incluye el vino y la cerveza. Sí, entonces, claro. Yo creo que desde instituciones y desde ponencias así se debe decir eso, o sea, el alcohol no se le debe dar un halo de salud porque no lo tiene, y se debe decir que cuanto menos alcohol es mejor. que los beneficios del vino rojo son los mismos beneficios de la uva. Y lo mejor es tomar la uva, ni el zumo ni el vino, la uva entera. Yo es que pienso que el zumo es aún peor que el vino por el azúcar que lleva. Bueno, no sé yo, Y respecto al señor, le recomiendo el libro Psiconutrición de Griselda Herrero, que acaba de salir. Vale. Pero perdona. Ay, una cosa solo. Entonces, ¿está demostrado que el vino es malo? Vale. Sí, vamos a avanzar. Vale, perdón. Sí. Todo depende de la dosis, en mi opinión. No. Claro, era un test. Era un test. Eso. No, es un buen punto. Todo es de la cantidad, es muy pequeño, no pasa. Si fuera... Bueno, vamos a avanzar, que tenemos ahí una pregunta. Hola, buenos días. Buenos días. José Antonio, buenos días. Yo quería conectar dos grandes temas que son las emociones con la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, un poco en el área de Mónica, a mí me da la sensación que nos alimentamos a través de las emociones, ¿no? O sea, que comemos lo que nos emociona, ¿no? Y eso nos hace apartarnos de lo que nos conviene, ¿no? Es como decir que un plato de espinacas no me lo como porque no me emociona, ¿no? Nada, ¿no? En cambio, a lo mejor una hamburguesa pues me emociona más, ¿no? Entonces me da la sensación que este efecto que hay en la sociedad de que nos dejamos llevar mucho o casi totalmente por las emociones nos hace llevar una alimentación nociva, y eso a la larga crea
enfermedades, ¿no? Como estáis diciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que habría que tratar más buscar este equilibrio emocional, ¿no? Porque sería atacar el problema desde la raíz, ¿no? Lo que pasa es que me parece que la sociedad que vivimos de consumo casi que nos empuja también a consumir un tipo de productos que precisamente son los más perjudiciales, ¿no? Como por ejemplo es la carne. Creo que tengo entendido, corregirme si me equivoco, que estamos consumiendo una cantidad de carne muy por encima de lo recomendable por la OMS, ¿no? Y claro, yo a veces me planteo que cómo es que a lo mejor en un mercado como este pues hay muchas carnicerías, ¿no? Y igual no tantas fruterías o verdulerías o productos de otro tipo, o frutos secos, ¿no? Por ejemplo. Entonces la pregunta es si creéis que de verdad nos afectan las emociones en lo que para decidir en lo que comemos y si creéis que estamos consumiendo demasiada carne, ¿vale? Y luego un poco en relación a la enfermedad del cáncer, también decir que he tenido un familiar que ha sufrido 2 cánceres y si relacionamos la dieta con la enfermedad, me ha sorprendido que a este familiar no le han recomendado ningún tipo de dieta para, digamos, combatir el cáncer. Le han dicho como que no tenía nada que ver y que podía comer de todo, ¿no? En concreto es mi padre, que le encanta pues la butifarra, los embutidos, las costillas. Entonces me quedo de piedra cuando después de una visita médica yo le pregunto qué le han dicho sobre la alimentación y lo único que le han dicho es que baje el alcohol y que no tome café, ¿no? Entonces yo me pregunto qué pasa con la carne roja y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta es esa, ¿cómo creéis que influye las costumbres en la sociedad con la enfermedad? ¿Vale? Muchas gracias por las preguntas. Bueno, yo pienso, lo que decías de las emociones es súper importante y creo que lo que hay que hacer es educar a la gente a que sepa cocinar bien, porque las acelgas pueden estar súper ricas, ¿no? De muchas maneras. Entonces lo que hay que saber es cocinarlas para que estén buenas, ¿no? O sea que la idea es como cambiar, hacer que las cosas saludables nos gusten también. Pero sí que es verdad que la sociedad nos empuja a comer carne, a comer comida basura, pero ahí está la decisión de cada uno, ¿no? Pero también uno de los problemas de la sociedad actual es que se come rápido, ¿no? En los ratones lo que pasaba es que comían más rápido cuando estaban en sobrepeso, ¿no? Y como se decía también antes, por dieta mediterránea se entiende no solo lo que comes, sino cómo lo comes, ¿no? Exacto. Y hay esa tradición, ¿no? De comer, por ejemplo, los domingos todo juntos, sin prisa. Y muchas neurotransmisoras tienen que tener tiempo de ser enviadas al cerebro, ¿no? Y los obesos que comen con mucha velocidad, ya esto, la señal de saciedad no se va a transmitir bien. Entonces es muy importante de comer, de tener tiempo. Y si la sociedad nos obliga a comer por la pausa del trabajo, por ejemplo, en 20 minutos, porque tenemos que producir, trabajar, eso especialmente en las grandes ciudades como Barcelona, Milán, París, ¿no? La gente no tiene el tiempo de comer y come algo rápido, fast food, con mucha grasa, mucha energía, todo rápido, y esto, a lo mejor este señal de la saciedad no se transmite bien. Entonces, con emoción quizás también entra esto, ¿no? La emoción es importante porque tú tienes que también comer en un contexto social, con alegría, de manera aprovechando de la comida. Lo más aprovecho de la comida, si tú quieres, claro, si tú aprovechas del sabor de la comida, sin prisa,
esa señal de saciedad se va, lo más lento comes, lo mejor. Eso también creo que es importante, se entiende como dieta mediterránea. Sí, de hecho es uno de los factores clave, es decir, el tomarnos el tiempo para poder comer, ¿no? En ese entorno social. De hecho, cada vez la gente, lo que comentabas tú, Hilario, es decir, comemos más delante del ordenador y nos movemos muy poco, o sea, y además tendemos a comidas rápidas, ¿no? Incluso las famosas ensaladas que muchas veces no son tan light como creemos, ¿no? Porque a la que ya empiezan a tener que si trocitos de bacon, que si las salsas de no sé qué, pues realmente no son nada saludables. Nos quedan 10 minutos, o sea que Sí, un par de preguntas. Para el cáncer, ¿no? También. En este sentido, hablando del estrés, está comprobado que cuando padecemos estrés nos volcamos en un tipo de dieta más concreta que cuando estamos calmados. ¿Es posible que cuando padecemos estrés nos vayamos más hacia productos como la carne o los azúcares o estimulantes? ¿Es posible? Yo no sé si existen estudios al respecto, imagino que sí, pero sí que está claro que si nos decantamos por la bollería industrial, por todos los productos más grasos, es justamente por la palatabilidad de los mismos. Es decir, es más gustoso el comerse pues un croissant, ¿no?, que el comerte un plato de coles de Bruselas, por decirte algo, ¿no?, o el brócoli, ¿no? Entonces, de ahí que pues, estos alimentos pues, azucarados y con alto contenido en grasas pues, son más fáciles, más fáciles de que los ingiramos en situaciones de estrés o incluso en situaciones de depresión, ¿no? Porque la depresión también nos lleva muchas veces a comer, que no pues eso, ¿no? Alimentos pues, más saludables como una manzana o... Sí, hola. Bueno, he entendido que había una relación epigenética entre la alimentación y esta alteración de los genes de la que tú hablabas. Una otra charla, sí. Mi pregunta es, si estos ratones o estos individuos cambiaran la dieta, pudieran revertirla y tener una dieta normal, ¿se revertiría esta alteración genética? Si la expresión de los genes se puede revertir una vez que el experimento así no lo hemos hecho. También la vida de los ratones no es muy larga, pero imagino que sí, que se podría revertir. Seguramente un cambio de dieta se asocia a un cambio de expresión génica. Hay muchas cosas que pueden cambiar la expresión génica. Casi todo puede cambiar la expresión génica. La pregunta es cómo y si de una manera que tiene sentido, ¿no? Lo que hemos visto que sí que tenía sentido, los cambios tenían sentido. Y yo creo que sí, que si tú cambias tu alimentación y bueno, cambiarás tu físico, pero también tu cerebro es muy flexible. El cerebro es algo plástico, como todo nuestro cuerpo. Sí, y otra cuestión respecto al vino. Yo, bueno, me he sentido también un poco como ella. Siempre me pregunto que si España no fuera productor de vino, si lo promocionaríamos de esta forma. Lo que yo sí que tengo claro desde hace muchos años, y esto sí que creo que está demostrado, es que el alcohol es un tóxico. Sí. Y también sabemos que el vino pues, tiene antioxidantes y cosas interesantes. A mí me gustaría que la promoción fuera en el sentido de aclarar qué cosas tiene el vino buenas y dónde las podemos encontrar. Porque está claro que mezclar estas cosas buenas que tiene el vino con el alcohol no creo que sea para nada saludable, ¿eh? Y lo que tiene que quedar claro es que el alcohol es un tóxico. Entonces busquemos lo bueno del vino en alimentos que no tengan alcohol, y esto es lo que deberíais explicarnos, porque cuando esto lo hablamos en comidas o en las clases o donde sea, bueno, y entonces, ¿qué es lo que bebemos para que tenga lo que tiene el vino sin alcohol, ¿no? Entonces, o comemos. Esto creo que es en lo que tendríamos que hacer hincapié. Yo me he sentido fatal oyendo pues esto del vino, me ha parecido arcaico, ¿eh? A ver, no sé cómo van los experimentos, pero sí que sé que el alcohol es un tóxico y esto está demostrado.
tenemos tiempo para una última pregunta. Yo en defensa del vino, yo en defensa del vino decían los romanos in vino veritas. Y yo ya creo que cuando decían los romanos in vino veritas ya es muy importante. Y además tengo 3 tabernas, 3 restaurantes abiertos en Barcelona. Claro, y espero que ninguno de mis clientes esté por aquí, y que no vengan, También el estudio que está haciendo ella es de la dieta mediterránea y hay el vino. Es por eso sí, que claro. estaban incluyendo. A ver, yo quiero puntualizar una cosa. Nosotros, a las personas que no consumen vino, en ningún momento los invitamos a que lo consuman, obviamente, ¿vale? Pero sí que es verdad que si una persona pues consume una copita de vino dentro de lo que es una moderación, no lo vamos a prohibir. Porque igual es peor si lo prohíbes. Vale. Una última pregunta. Tú. El tema de los ratones, es que yo entendí que eran ratones ya obesos, ¿no? Cuando les pusieron la dieta, o no, se hicieron obesos. No, se tienen sobrepeso en un mes, después de este acceso libre al chocolate. Ok, pero yo entendía que ellos eligieron comer chocolate en lugar de la otra dieta, ¿no? Sí, ellos lo tienen al lado. Pueden elegir si ir a la izquierda y comer la comida normal o a la derecha y comer la comida normal. Y van casi siempre a la derecha. Pero ¿y saben las razones de por qué o cuál sería de por qué están porque eligiendo? Es más sabrosa, creo. O sea, es más como porque es más adictivo el alimento, no porque ya tengan Lo genes que digan. Sí. Ok. Y luego se desarrollan, yo creo que en principio es porque es más sabrosa y luego, como también come el adulterado, es más dictado de la expresión génica que estás modificada después de este mes. Sí. Okay. O sea, que al principio, digamos que tenían las 2 dietas. No es que siempre haces chocolate. Siempre tienen las 2 dietas. Y pero después que se dan cuenta que es mucho más sabrosa la comida, el pienso con chocolate, van al chocolate. O sea, que empiezan un día lo prueban. O sea, tiene las el dos, primer día a lo mejor comen más o menos igual y luego ya se olvidan de la izquierda, ¿sabes? No, la expresión del gen. La expresión. Mecanismo epigenético de factores de transcripciones. Los genes son trozos de ADN. Sí. No, siempre cambiar los niveles de un gen, estoy hablando. No estoy hablando de mutaciones. Mutaciones es algo de mucho más serio que pueden ser mutaciones que hasta pueden llevar a cáncer o otras, ¿no? Mutaciones es cuando el genes cambia y cambia el producto. Estoy diciendo el mismo genes, pero el nivel de los genes. El síndrome de Down, por ejemplo, hay 3 cromosomas 21, pero no hay mutación. Los genes son iguales, solo que están en 3 copias y se transcriben más algunos. Pero como hay muchos networks, algunos se transcriben menos y cambian todos los genes. Cambia el network, la raíz de los genes. Pero estoy hablando de niveles, sino de mutaciones. Perfecto. Bueno, pues hemos acabado nuestro tiempo. Creo que ha sido un diálogo muy productivo. Bueno, supongo que cada uno de nosotros nos llevaremos una serie de reflexiones para casa. Yo en mi caso me llevo 3. O sea, la primera es que realmente la pregunta que lanzaba al principio de si somos lo que comemos, creo que ha quedado respondida más que de sobra que sí. O sea, que focalizamos mucho en plan de no, tengo que comer bien para no tener sobrepeso y realmente nos estamos olvidando de que esto no está afectado también en nuestra forma de ser. O sea, yo creo que ese es un mensaje muy importante, que la obesidad pues es otra adicción. O sea, se habla mucho pues eso, de las adicciones a las drogas, al alcohol, al tabaco, pero la adicción a la comida pues como que no está, digamos, en la agenda y debería hablarse más seriamente de este tema. También muy importante pues lo que, bueno, desmontar un poco todo el mercado que hay montado respecto a los complementos alimenticios que realmente o funcionan poco o no funcionan, con lo cual al final lo que tenemos que hacer es comer equilibrado. El tema del azúcar pues también, o sea, muchas veces hablamos, no tomo azúcar pero tomo miel y realmente estamos tomando lo mismo. Y por último creo que también es muy importante, pues cuando estamos hablando de enfermedades, que la dieta lo que puede hacer es prevenirlas. O sea, también hay que, digamos, romper este mensaje de los superalimentos. O sea, no hay ningún alimento que nos vaya a curar. Lo que nos puede hacer es ayudar a prevenir y evidentemente si tenemos una enfermedad pues nos puede ayudar a que no vaya, a no hacerlo peor, pero nunca va a curar. Y el tema del alcohol, bueno, esto ya es algo personal mío. Yo creo que sí, es verdad que 0 mejor que una copa de vino, pero en la sociedad que vivimos es imposible, digamos, yo creo que erradicar el vino, con lo cual lo que tenemos que intentar es que se consuma lo menos posible, no lo mismo.
Y bueno, pues eso, muchas gracias a nuestros tres ponentes, a Hilario, a Mónica, a Rosa. Por favor, rellenar los cuestionarios de evaluación, porque como os decía antes, nos importa un montón vuestras opiniones. Dar las gracias a Mercats de Barcelona, a Mercat dels Corts por permiso estar aquí, a mi compañera Marta, que ha estado moderando también un poco en la sombra, y por supuesto gracias a todos vosotros, que sois los que hacéis que el café sea posible. Después del verano tendremos otros 2 cafés científicos más. Aún no tenemos fechas, las temáticas todavía las estamos debatiendo, pero bueno, si os apuntáis a la lista que os pasamos, os enviaremos la información de cuándo sea. Seguramente sea en octubre y noviembre, pero aún no están cerrados. Gracias por venir.